Cruzado sin gloria. El ejército de Franco en la Guerra Civil. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar. Bienvenidos a Verum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a la Guerra Civil Española para conocer al ejército de Franco. Alguien dirá, no, será el ejército nacional, sublevado. Bueno, vamos a hablar del ejército de Franco y sabremos por qué le ponemos ese título al programa. Para ello contamos con la ayuda de un nuevo amigo del canal, Miguel Alonso. Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias, Francisco. Muy Miguel, agradecido de estar aquí. Vamos a hablar de este libro, Cruzado sin gloria, el ejército de Franco en la Guerra Civil. Un libro en el que desentrañas, ¿no?, un poco el ejército sublevado, franquista, nacional, alzado, cada uno que le ponga su apellido. Tú le llamas el ejército de Franco porque yo creo que intentas explicar, ¿no?, que en este momento, ¿no?, inicial, el ejército sublevado se va convirtiendo en el ejército franquista, ¿no? Sí, evidentemente hay una de las partes interesantes, ¿no?, del libro es ver cómo es ese proceso de transformación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cuestión fundamental que yo sitúo en uno de los primeros capítulos, ¿no? Que la guerra civil es sobre todo una guerra sobrevenida. Hay un golpe de Estado, ¿no?, que sí que está planificado, pero que está planificado evidentemente con la idea de que triunfe. Pero el golpe triunfa parcialmente, fracasa parcialmente. Bueno, de las dos formas. Y eso, evidentemente, hace que, digamos, el panorama cambie radicalmente. En los primeros, digamos, desde el verano, desde julio de 1936 hasta el asalto sobre Madrid en noviembre de 1936, se produce una guerra a marchas forzadas, ¿no?, con el objetivo que tienen los sublevados de conquistar la capital para conseguir dar un golpe definitivo y con la conquista de la capital, pues ganar también el capital simbólico necesario como para poder decantar la guerra de forma rápida a su favor. Lo que pasa es que eso no se produce. Como todos sabemos, ¿no?, las fuerzas republicanas que se encargan de la defensa de Madrid son capaces de resistir. Justo en ese momento, además, a los primeros días de la batalla aparecen las brigadas internacionales, ¿no?, que son capaces, digamos, de aportar cohesión a lo que son las fuerzas republicanas, y al final lo que pasa es que ese asalto sobre Madrid fracasa. Fracasa el asalto frontal y fracasan todas las batallas que se producen en torno a Madrid, digamos, en el invierno de 1936-37 y también en los meses sucesivos, ¿no? Y eso hace una cosa, que el golpe de Estado y esa marcha rápida hacia la capital, que estaba quizá un poco no desorganizada, pero no estaba tan planificada, derive en la necesidad de comenzar a planificar lo que es una guerra formal, una guerra abierta, una guerra con frentes definidos, que no lo había habido, digamos, en ese verano-otoño de 1936, y en definitiva una guerra total, una guerra moderna, una guerra de masas, una guerra industrial. Eso lleva, por ejemplo, a la movilización, ¿no? Se comienzan a movilizar las primeras quintas, por ejemplo, en comienzos de agosto de 1936 ya se moviliza la primera quinta por parte del ejército sublevado. Y bueno, comienzan a aparecer toda una serie de necesidades derivadas de esa guerra total y de masas que se configura en España. Por eso, una de las partes interesantes, yo creo, que a mí me parecía más relevante abordar, porque creo tampoco que a nivel, digamos, de trabajos historiográficos, pues los trabajos más recientes que habían abordado el ejército sublevado en su conjunto, no determinadas cuestiones relacionadas con como por ejemplo la movilización, que sí que ha habido trabajos recientes, sino digamos, el ejército en su conjunto, desde la movilización, desde las formas de hacer la guerra, desde el adoctrinamiento, desde la experiencia de los combatientes, creo que estaban quizá un poquito desactualizados. Entonces, a mí me interesaba abordar todo ese proceso de transformación, ¿no?, de lo que es un ejército o un contingente, porque quizá no podríamos casi llamarle ni ejército, un contingente improvisado, ¿no?, que tiene varias localizaciones, que tiene todas las tropas que están en el frente sur, sobre todo con el ejército de África, ¿no?, que es el ejército profesional. Tiene también todas las tropas que están en la zona norte, con sobre todo las milicias carlistas y otras, pero eso al final acaba desembocando en la necesidad de construir un ejército que sea cohesionado y un ejército que podamos llamar ejército como tal. Luego, evidentemente, con los apelativos ahí también lo podemos discutir, ¿no? Yo creo que al final si utilizamos ejército nacional como apelativo, por ejemplo, deberíamos hablar, yo creo, digamos, utilizar ejército nacional en mayúsculas. Si utilizamos ejército nacional en minúsculas,
da un poco la impresión de una utilización de los propios términos que se utilizaban en la guerra y da un poco una sensación de que comparativamente hablando el ejército republicano no era un ejército nacional cuando evidentemente sabemos que era un ejército. Claro, igual. en la época se llamaba así porque eran los nacionales, ¿no? Es decir, ellos mismos se definían así, pero es verdad que, claro, no, el ejército nacional realmente era el ejército de la República porque el que era fiel al Estado, ¿no? Aquí entra una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Que es, claro, el golpe inicial, ¿no? Iba a ser un golpe inicial, como un golpe de Estado, como hubo muchos en la historia de España, ¿no? Un poco atacar la cabeza de poder en cada ciudad, tomar el control, ¿no? Bueno, en este caso la telefónica, correos, pues delegación de gobierno y el ayuntamiento, y con eso entendían que caería el gobierno, ¿no? No se produjo en toda España, hubo fallidos en varios lugares y al final empieza una guerra que, como muy bien explicas, se intenta tomar Madrid, en Madrid fallan y empieza a haber una evolución del ejército, ¿no? Ese ejército sublevado, que hay que recordar que Franco no toma inicialmente, tarda unos días en tomar el control. Y en tu libro, el primer capítulo casi lo dedicas al tema de Marruecos a Madrid, ¿no? Es decir, en esos primeros días, ¿no? Es cuando se va, digamos, viendo el ejército profesional de Marruecos cómo no sirve para tomar el control en una guerra total, una guerra industrial moderna. Porque claro, hablar de una guerra total, ¿no? Claro, y esta idea de la guerra total, ¿no? Entronca con otros trabajos que se han publicado en los últimos años, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el trabajo de David Alegre, que estuvo en este canal también comentando lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajo de la batalla de Teruel, que precisamente el subtítulo es Guerra Total en España, si no recuerdo mal. Y es particularmente interesante porque hay un debate en la historiografía española, se ha hablado mucho, a veces, digamos, de la impronta colonial y la impronta africanista que tiene el ejército sublevado, ¿no? Precisamente porque muchos de los militares que se sublevaron en julio de 1936 procedían de las campañas del RIF y tenían esa identidad o esa cultura bélico-política que se ha denominado africanismo, ¿no? Que tampoco es, digamos, entramos ahora en ello, pero bueno, yo creo que más o menos todo el mundo entiende. Sería interesante hablar de ello, sí, porque... Bueno, si quieres hacemos una breve... Sí, porque no todos, no todos los del bando, digamos, republicano, es decir, el bando oficial, tampoco no eran todos peninsulares, había muchos africanistas y de hecho muchos de ellos eran hermanos de armas de los sublevados, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Es decir, al final hay que pensar una cosa, que por las campañas coloniales pasa buena parte del ejército, tanto profesional como las quintas o parte de las quintas que son movilizadas en las sucesivas llamadas, digamos, de los diferentes años, pasan por las campañas coloniales. Y eso es fundamental porque casi todo el mundo tiene como antecedente, digamos, esas campañas en el RIF y en el Protectorado Español en Marruecos. Y eso hace que, evidentemente, en los dos ejércitos haya tanto soldados como militares peninsulares como militares africanistas, pero fundamentalmente, digamos, dentro de lo que es la dirigencia del ejército sublevado, los principales cabecillas del ejército sublevado son fundamentalmente africanistas que comparten esta cultura, digamos, bélico-política, que tiene que ver con una radicalización, que tiene que ver con una identidad contrarrevolucionaria, que tiene que ver con una percepción de que digamos, el orden social se está poniendo en tela de juicio y se está, digamos, disolviendo precisamente por las amenazas revolucionarias, que eso sitúa el caso español en un contexto europeo muy relevante, ¿no? Que es el contexto, digamos, de esta, por ponerlo en términos muy simples, de dinámica de revolución y contrarrevolución, y eso hace que estos militares tengan una percepción de que ellos necesariamente tienen que intervenir en el control del orden público en España y un orden público que además se va radicalizando en los años de la Segunda República con los diferentes, ahí está el golpe de Estado de 1932, las insurrecciones anarquistas, por ejemplo, de diciembre de 1936, la huelga general revolucionaria del 34, ¿no? Claro, esa identidad africanista del ejército sublevado a veces ha hecho que algunos historiadores hayan definido la Guerra Civil Española y sobre todo la primera etapa de la Guerra Civil Española como una especie de guerra colonial, ¿no? Y yo creo que esto es una idea errónea. Es decir, evidentemente hay rasgos coloniales o hay rasgos de táctica colonial en
la Guerra Civil Española, sobre todo en esta primera etapa, ¿no? La denominada fase de columnas. Primero porque al final quien desarrolla esa fase de columnas, sobre todo en el frente sur, que es el que avanza más rápidamente, en este caso hacia Madrid, ¿no? Con digamos, toda la conquista de localidades que se producen en Extremadura, la toma de Badajoz, en fin, todas estas cuestiones que todos conocemos, es el Ejército de África. Y evidentemente el Ejército de África lucha como sabe luchar y como ha aprendido a luchar, que es en una guerra colonial. Claro. Pero claro, es que el enemigo que tiene enfrente el ejército sublevado, estas columnas africanas o estas columnas rebeldes, no son digamos, un enemigo colonial como había sido, por ejemplo, el protectorado español en Marruecos. Es decir, no es un enemigo pobremente armado, no es un enemigo, digamos, apenas organizado. Son unas fuerzas que sí, al principio milicianas, al principio más o menos desorganizadas, pero que tienen todo un potencial armamentístico e industrial detrás que conforme se va, digamos, organizando, una vez se supera esa especie de parálisis inicial y se vuelve a tomar un poco el control por parte de las autoridades republicanas, lo que presentan es un enemigo cada vez más organizado que precisamente además hace que, por ejemplo, cuando las fuerzas sublevadas llegan a la zona, digamos, de Talavera de la Reina, digamos, por toda esa zona, comiencen a avanzar más lentamente, precisamente porque las fuerzas republicanas que tienen enfrente no son, desde luego, un enemigo colonial al uso, ¿no? Y al mismo tiempo una segunda cuestión. Si nosotros planteamos, o digamos, si la experiencia de las columnas rebeldes que procedían de ese ejército de África, ¿no?, era una experiencia colonial, esa experiencia colonial no vale en absoluto para una ciudad como Madrid, que es un escenario urbano, que es gigantesco, que se necesitan otras tácticas que ya no funcionan, digamos, las tácticas de combate en espacio abierto que habían sido tan útiles para avanzar rápidamente en las primeras semanas y meses después del golpe de Estado, y eso es, de hecho, una de las razones por las cuales el asalto sobre Madrid fracasa y al final se ha de converger en una forma de combatir que es moderna y que es total. Y hay que pensar una cosa que yo creo que es importante también señalar. En 1936, 1937, 1938, 1939, al menos hasta septiembre de 1939, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, la guerra más moderna que se está desarrollando en Europa, por lo menos, es la Guerra Civil Española. Sí. Evidentemente estamos también al otro lado del globo, ¿no?, con la invasión japonesa sobre China, que también tiene un alto componente de modernidad porque el ejército japonés es un ejército muy moderno. Pero si nos ceñimos al continente europeo, la guerra más moderna que se está desarrollando es la Guerra Civil Española, con lo cual no existe ese rasgo de colonialidad en el sentido de que ni el enemigo republicano representa, digamos, al típico enemigo colonial con el que habían tenido que luchar las potencias coloniales, ni las formas de combatir se asemejan porque no es un enemigo irregular, no es una guerra irregular, es una guerra que con frentes cada vez más definidos y que acaba un poco de manifestarse en toda su modernidad y en toda su totalidad cuando las fuerzas rebeldes y las columnas rebeldes alcanzan Madrid y son incapaces de tomar por asalto frontal, ¿no?, como habían hecho, por ejemplo, en Badajoz o en otras localidades en Extremadura, son incapaces de tomar un objetivo del tamaño de Madrid, ¿no? Y eso creo que es importante señalarlo y es un poco lo que va ese primer capítulo que mencionabas. Claro, ahí está una unidad, un tipo de organización, ¿no?, que funcionó muy bien en África, que son las columnas, ¿no?, que es una mezcla de varias unidades, pero no tienen el choque, ¿no?, o la fuerza para enfrentarse a unidades, digamos, modernas, ¿no? Es decir, esa columna queda con poca fuerza, ¿no? Y hay que empezar al cambio, a la división, y eso implica también un cambio en toda la estructura, ¿no?, del ejército, ¿no? Claro, al final la cuestión es esa, es decir, las columnas al principio operan porque operan de la forma que saben operar y operan porque hay que tener en cuenta lo que decía antes, la Guerra Civil Española es una guerra sobrevenida, es una guerra improvisada en el sentido de que no hay una planificación para la guerra, no hay unos planes claros, sino simplemente se produce un golpe de Estado, fracasa en las principales ciudades del país, en Madrid, en Barcelona y en Valencia, y eso obliga a los sublevados a improvisar, a tener que adaptarse a esa nueva realidad en la cual no han triunfado, en la cual han triunfado en la mitad del país y en la cual quieren, digamos, llevar a término la guerra o llevar a término de forma rápida la guerra conquistando, o el conflicto conquistando Madrid. Y eso hace que tengan que tirar de estas columnas que, ya digo, operan como ellas sabían o como ellas habían operado durante tantos años en las campañas africanas. Sin embargo, eso comienza a no funcionar cuando se enfrentan a una cuestión fundamental que es esa modernidad de la guerra. Y eso, por ejemplo, está reflejado también en cómo las columnas africanas o las columnas rebeldes, ¿no?, procedentes del ejército de África, de las unidades coloniales, de los regulares, del tercio,
digamos, de la Legión. Y hay algunos informes del ejército sublevado de los primeros meses que lo señalan así, y los menciono por ahí, sobre todo en este primer capítulo del libro, que señalan cómo el enfrentamiento con los medios de guerra más modernos, pues algunos bombardeos que sufren por parte de la aviación republicana, la presencia de algunos blindados de forma muy puntual, sobre todo más hacia septiembre-octubre del año 36, o el combate, digamos, en entornos urbanos, que son entornos mucho más cerrados, que son entornos donde las tácticas que habían utilizado de forma habitual estas columnas, ¿no? Que eran las tácticas de operación en campo abierto y demás, donde tenían experiencia, donde tenían superioridad y donde tenían, digamos, ganada su fama estas fuerzas coloniales. Sin embargo, el combate en entornos urbanos les resulta mucho más dificultoso. Los soldados, por ejemplo, disparan de forma indiscriminada porque no saben muy bien de dónde les están disparando en esos entornos urbanos cerrados, y eso les genera pues una sensación de miedo y una sensación de inseguridad que responden a base de fuego indiscriminado. Y entonces, creo que es importante entender precisamente para ver cómo se va produciendo esa evolución desde esas primeras formas improvisadas de hacer la guerra hasta esa forma en la que va apareciendo la modernidad de forma cada vez más relevante, en la que van apareciendo aparatos de guerra modernos, los aviones, los blindados, la artillería, en la que aparecen escenarios, por así decirlo, tácticos, ¿no? Como por ejemplo el combate en las grandes ciudades, que ya no son los escenarios en los cuales se mueven bien los legionarios y las fuerzas regulares, digamos, las fuerzas procedentes o reclutadas en el protectorado español en Marruecos, y eso hace evidentemente que cambie la guerra también desde el punto de vista de las escalas, ¿no? Evidentemente, la escala en la que se había movido el conflicto en el protectorado marroquí, el conflicto colonial, es una escala muy inferior a la escala que va adquiriendo de forma muy rápida y de forma cada vez más acelerada la guerra civil española, conforme van sucediéndose los meses y no se acaba con el conflicto, sobre todo, de nuevo, y yo creo que es importante, al menos yo en el trabajo lo intento situar, digamos, con ese asalto sobre Madrid, con esa batalla sobre Madrid, como un elemento que abre la puerta de forma definitiva al surgimiento de una guerra formal, una guerra moderna y una guerra total que se va construyendo a lo largo del año 37, ¿no? Claro, hay muchas leyendas, ¿no? En el fondo, que el ejército completamente estaba en el bando nacional. La realidad que en efectivos estaba casi mitad y mitad en muchos puntos. Sí, al final lo que hace que no se, digamos, que el golpe no triunfe es evidentemente que hay una división muy clara en el ejército, ¿no? Y tú lo señalabas antes precisamente, incluso una división entre quienes habían formado parte, digamos, o quienes habían pasado parte de su carrera profesional en Marruecos, ¿no? Es decir, no todos los africanistas se acaban sublevando, ni todos los peninsulares acaban permaneciendo fieles a la República. Hay una división muy clara en el ejército, ¿no? También hay una división fundamental, por ejemplo, en la Guardia Civil, que a veces parece que la Guardia Civil se puso mayoritariamente del lado de los sublevados, pero en cambio las cifras dicen que hay un cierto porcentaje superior de números y cuadros de la Guardia Civil que permanecen fieles a la República, aunque luego se producen varias deserciones masivas. Por ejemplo, en los frentes de Teruel y Valencia se producen varias deserciones de compañías de la Guardia Civil del lado republicano al lado sublevado, ¿no? Pero básicamente lo que hace que no triunfe el golpe es que el ejército no tenía, digamos, o no estaba unificado en torno a esa idea de la sublevación, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, lo que pasa en la Marina republicana, ¿no? Que los marineros son capaces de tomar el control de los barcos frente a los intentos de sublevación de los oficiales, y eso hace que buena parte de la Marina republicana permanezca en manos republicanas, y evidentemente esa división es lo que hace que ninguno de los dos bandos tenga la suficiente fuerza como para poder imponerse de forma rápida, ni siquiera el bando sublevado, ¿no? Que contaba desde muy pronto con la ayuda de las potencias fascistas y contaba con el ejército, digamos, con esta idea, ¿no? Que vuelve un poco a lo que hablábamos antes, con el ejército más profesional y más experimentado, que era el ejército de África, pero que era un ejército que no era, digamos, el ejército perfecto para librar el tipo de guerra que va surgiendo en España, sobre todo, digamos, desde que se va abriendo esa guerra formal y esa guerra total. Aquí vamos a una guerra total, hace falta un ejército de masas, ¿no? Y es cuando comienza la conscripción, ¿no? En ambos bandos, ¿no? Claro, en verdad la conscripción comienza ya algunos trabajos que sobre todo se han centrado en el tema del reclutamiento, ¿no? El trabajo que se publicó hace unos años de James Matthews, y también el trabajo de Francisco Leira, que se publicaron de James Matthews creo que a comienzos de la década de los 10, y el de Francisco Leira hace 4 o 5 años.
precisamente señalan que las primeras quintas ya son movilizadas en agosto de 1936, en el caso, por ejemplo, de los sublevados, ¿no? También por una necesidad que es una necesidad como muy práctica, pero que a veces un poco la perdemos de vista. Al final se produce una sublevación, ¿no? Y cuando todos vemos un mapa, el mapa del golpe, ¿no? de julio de 1936, vemos una España en dos colores, ¿no? Pero eso no quiere decir que ninguno de los dos bandos tuviera un control claro de los territorios. Muchos territorios, sobre todo en las zonas, digamos, más próximas, entre las zonas de supuesto control entre uno y otro bando, muchas localidades pasaban digamos, de unas manos a otras en cuestión de días, en función de qué columna aparecía por allí, o si había un retén que dejaban de unos u otros, digamos, un retén de guardias civiles que se habían unido a la sublevación o un retén de milicianos, pues hacía que, digamos, los frentes fueran un poco, las líneas de frentes fueran un poco volátiles, ¿no? Y en ese sentido, las primeras quintas, al menos, por ejemplo, en el ejército sublevado, o en el bando sublevado, las primeras quintas no se destinan tanto a, digamos, reforzar a las columnas en operaciones, que también, sino sobre todo se destinan esas tropas a, sí, un mapa como este, es decir, al final lo que vemos es que muchos de estos territorios, por ejemplo, en un frente tan poroso como el frente de Aragón, ¿no? Muchos de esos territorios que están situados en esa línea que separa entre la línea, digamos, más de color beige y esa zona de color beige y esa zona de color rosa, pues evidentemente muchos de esos territorios estaban un poco como en tierra de nadie. Digamos, esas zonas grises, ¿no? de los frentes se extendían de forma mucho más clara que lo que puede representar visualmente un mapa como este. Y entonces, precisamente, las primeras movilizaciones de quintas lo que plantean es la necesidad de aportar tropas para consolidar el control en las zonas a retaguardia, ¿no? Porque también en las zonas a retaguardia, pues, por ejemplo, en las zonas de Extremadura y en las zonas de Andalucía, la cuestión de los denominados huidos, ¿no? Es decir, esas partidas de militantes de izquierdas, pero no solo, de mucha gente que había huido de la terrible oleada de violencia y de terror que se estaba desarrollando en la retaguardia republicana, las retaguardias rebeldes, también evidentemente las retaguardias republicanas, pero el fenómeno de los huidos, sobre todo, digamos, de las retaguardias rebeldes, lo que hace es, bueno, pues se va al monte, ¿no? Y constituye, pues, una serie de partidas de huidos que, bueno, que generan un problema de seguridad para las fuerzas sublevadas en ese caso y que necesita ese problema de seguridad de una cuestión muy clara, tropas para conseguir mantener el control de esos territorios. Miguel, hablas de los que cambian, digamos, vuelven a su lado o combaten dentro, digamos, del lado contrario, en este caso en territorio rebelde, pero hay una figura que no sé si tratas en tu libro, que es los desertores, que son como la tercera España, ¿no? Es decir, los, que no estaban ni uno ni con otro y no querían luchar en un ejército ni en el otro, ¿no? Claro, además, pues mira, me viene muy al hilo que me hagas, o sea, que plantees la cuestión de los desertores, porque yo creo que sobre los desertores hay una suerte de visión un tanto, a mi modo de ver, quizás simplista, podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, a veces se ha planteado un poco precisamente esta idea de que los desertores era gente que no quería la guerra, en resumen, ¿no? Y que, digamos, y como no quería la guerra, no tenían una, digamos, identidad política, una suerte de militancia política, una adscripción ideológica clara, sino que simplemente era gente que había sido movilizada, ¿no? Y lo hablábamos antes, y esto es algo característico de casi toda la guerra civil, pero la guerra civil española, todo el mundo sabemos esto, ¿no? Que hubo mucha gente que luchó, digamos, en el bando contrario, o luchó en el bando en el que le tocó luchar, ¿no? En el que fue movilizado independientemente de sus creencias o sus afinidades políticas e ideológicas. Que también es importante esto, es decir, el hecho de que la gente no tuviera una afinidad o una identidad política muy marcada no significa que fueran apolíticos. Es decir, las identidades políticas tienen muchos grados, ¿no? Y eso podemos verlo incluso en la sociedad de hoy en día. El hecho de que la gente, digamos, del común no militemos o mucha gente del común no militemos en ningún partido político no significa que no tengamos nuestras ideas políticas en un u otro sentido, ¿no? Y en el caso de los desertores, muchas veces se ha construido un poco esta idea de que como eran desertores no querían la guerra y como no querían la guerra no tenían una afinidad política clara. Y claro, cuando uno va yo he trabajado mucho para esta cuestión y una de las partes interesantes del libro es que he trabajado mucho con documentación judicial militar, que creo que es un tipo de documentación que está en los archivos judiciales militares y que no ha sido demasiado explorada, al menos de forma sistemática para el estudio de la guerra civil. Cuando uno va a esto ve que, por ejemplo, hay muchos desertores. Yo tengo una serie de documentos de desertores de la Primera División de Navarra que son voluntarios de los tercios de Requetés.
Es decir, los voluntarios de los tercios de Requetés, que son voluntarios de julio, de agosto, de septiembre, de octubre de 1936, en su mayoría, según dicen los propios informes, ¿no? Soldados que han tenido un buen desempeño, soldados que han mostrado, digamos que ideológicamente, según lo que dicen sus mandos, ¿no? Son afines a la causa sublevada, pero que deciden desertar. ¿Por qué deciden desertar? Simplemente por cansancio de la guerra, porque llevan, por ejemplo, la primera división de Navarra, ¿no? Que como sabemos es una unidad de élite que participa en buena parte de las campañas que inicia el ejército sublevado, participa en vanguardia, ¿no? Y son soldados que llevan meses y meses combatiendo y hay un momento de parón en las operaciones y dicen, me voy a mi casa. Pero no se van a su casa, digamos, algunos sí, ¿no? Algunos se van a su casa y no vuelven y los capturan o son declarados en rebeldía, son condenados, ¿no? En rebeldía, pero otros simplemente se van a su casa y vuelven a los 5 días. Simplemente, ¿por qué? Porque dicen, bueno, pues necesito volver a mi casa para pues, ver a mi familia. O hay un problema. Sucede ahora en Ucrania, hay gente que se va a descansar unos días. Claro, pero al final, a veces, ya digo, desde quizás las lecturas que se han hecho en la guerra civil, se ha hecho una interpretación, ¿no? Como que eso significa que no tenían una vinculación o una afinidad política o una militancia política clara. Y yo creo que eso al final lo podemos matizar mucho, ¿no? Es decir, al final lo que pasa es que son gente que y es también uno de los ejes del libro, ¿no? Esa idea del cansancio de la guerra, de la experiencia brutal, mundana, asquerosa de la guerra cotidiana, ¿no? De la guerra moderna y de la guerra total, que hace que muchos soldados pues acaben absolutamente saturados psicológicamente y digan, bueno, necesito salir de aquí 3, 4, 5 días, se van a su casa, vuelven y, bueno, luego son sentenciados a años de recargo en el servicio, generalmente son 4 años, aunque hay varios, digamos, elementos que permiten hacer un poco variación en función de la gravedad de las sentencias, pero ya digo, no son soldados que podamos calificar como, desde luego, soldados apolíticos, ¿no? Pues son soldados, digamos, de los tercios de Requetés que llevan combatiendo desde el mismo inicio de la sublevación y que se han presentado como voluntarios y que no han tenido ninguna falta, ni han demostrado, siempre han cumplido con el servicio, siempre se han ofrecido para estar en vanguardia, etcétera, etcétera. Con lo cual es interesante, digamos, yo creo que replantear esta idea de los desertores o al menos complejizarla desde la perspectiva de las motivaciones más allá de lo que son las cuestiones político-ideológicas y no asumir que la gente que no quería la guerra era porque era gente apolítica o no asumir, digamos, que aquellos que no hacían gala de una militancia política muy marcada y muy explícita y muy de cara al exterior era gente apolítica o no asumir que todos aquellos que fueron movilizados a la fuerza, por haber sido movilizados a la fuerza, era gente que no tenía unas ideas políticas. Una cosa es que tuvieran unas ideas políticas más o menos afines con el bando en el que les tocó luchar. Sí. No tenían ideas políticas, evidentemente. Otra cosa es que no las manifestaran de forma abierta o que fueran movilizados y ya está. O que tuvieran ideas políticas, por ejemplo, si fueron movilizados en el ejército sublevado, que estaban plenamente en sintonía con lo que planteaba, digamos, el proyecto de los sublevados, pero simplemente no quisieran ir a una guerra a morir, que también es una razón muy de peso. Que fueran otros, por así decirlo. Sí, que no, a mí me parece muy bien, pero que vayan otros. O los republicanos igualmente, ¿eh? Eso vale. Seguro, sí. Claro, al principio, ¿no? del conflicto, ambos bandos se nutrieron mucho de las milicias, ¿no? En el caso del bando sublevado, las milicias fueron integradas rápidamente en el ejército, mientras que en el bando republicano o bando, digamos, estatal, estuvieron mucho tiempo, digamos, independientes, ¿no? Eso para digamos, Franco fue algo que tuvo, digamos, muy claro. Es decir, no puede haber milicias que vayan como versos libres, ¿no? Todos tienen que estar bajo la estructura militar. Claro, al final, aquí hay una idea que es importante y que siempre se ha destacado en la historiografía y creo que es fundamental, que es la idea de que la mayor concentración de autoridad que se produce en el seno del ejército sublevado hace que, evidentemente, el ejército sublevado hace que el ejército sublevado sea una máquina militar más eficiente. Eso está claro. Evidentemente, aquí la cuestión de las milicias, ¿no? Y la cuestión de las rivalidades políticas, eso se soluciona mucho más rápidamente en el ejército sublevado. A partir, digamos, del 1 de octubre de 1936, todo el poder se concentra en Franco. Es interesante porque conforme, a través de varios documentos internos, se puede ver que conforme va avanzando a partir de ese octubre de 1936,
se le va poniendo cada vez más problemas a las milicias para conformar sus propias unidades, generar sus propias, digamos, líneas de abastecimiento, líneas de reclutamiento, etcétera, etcétera. En diciembre del 36 se produce el proceso de militarización de las milicias, que eso ya las sitúa bajo la estructura y la autoridad militar, y ya en abril del 37 a nivel político no se produce el decreto de unificación que hace que todos los partidos confluyan o converjan en Falange Española Tradicionalista y de las Jons, ¿no? Digamos, bajo el liderazgo de Franco. Eso en el ejército republicano no pasa. En el ejército republicano, o digamos, en el bando republicano, la militarización de las milicias es un proceso que lleva más tiempo, necesita de más decretos y quizá no es hasta mayo de 1937, ¿no? Los sucesos de Barcelona, cuando, digamos, se consigue imponer una determinada o una autoridad política más firme, ¿no? Y se consigue, digamos, organizar un poco más y jerarquizar un poco más esta cuestión. Sin embargo, asumiendo esto, que es plenamente cierto y que eso evidentemente no lo cuestiono en el libro, sí que hay una idea que me parece interesante destacar. Generalmente se ha construido una visión de que el ejército sublevado, lo voy a plantear un poco en términos simples, pero yo creo que más o menos el discurso es así, de que el ejército sublevado era una especie de maquinaria bastante eficiente y bastante bien engrasada, ¿no? Y que era capaz de hacer la guerra, si no como un rodillo, pero sí de una forma mucho más eficaz y sin tantos problemas como el ejército republicano. Y por el contrario, el ejército republicano pues, tenía muchos más problemas, los mandos, por ejemplo, del ejército republicano eran mucho más inexpertos, según la visión esta que estoy hablando, frente a los mandos del ejército sublevado, que eran mucho más profesionales, mucho más disciplinados, conocían mejor, digamos, las formas de hacer la guerra. Claro, a mí esa visión me chocaba porque al final, y aquí retomo una idea que se ha planteado en la historiografía, al final, si tal era la diferencia, ¿no?, entre ambos contingentes... ¿Por qué no ganó antes? Claro, ¿cómo es que el ejército republicano es capaz de resistir 3 años, ¿no? Y es capaz casi de enlazar... Ahí hay una teoría, ¿no?, que algunos hablaban de que hay un libro que es Franco no estudió en West Point, pero que trataba ese tema, ¿no?, de la inutilidad, ¿no?, de Franco, pero bueno, la realidad es que no había tanta disparidad, yo creo, desde mi punto de vista. Claro. Precisamente la idea es esa, es decir, al final si uno profundiza en la documentación, sobre todo el ejército sublevado, ¿no?, que es lo que he hecho yo, pero bueno, yo creo que en cierto modo se pueden hacer comparativas con el ejército republicano y más o menos un poco darían o creo que estarían en la misma línea de lo que intento plantear. Si uno, digamos, profundiza en la documentación del ejército sublevado, lo que ve es una cuestión que conecta con la idea que estábamos hablando antes, es decir, si esto es una guerra sobrevenida porque nadie había planificado que se iba a producir una guerra de estas características, de este tamaño, de estas dimensiones, de esta duración, ¿no? Digamos, desde julio del 36 hasta marzo, abril, 1 de abril de 1939, ¿no?, por poner la fecha oficial del último parte. Al final es una guerra que se ha de improvisar y es una guerra que ambos ejércitos han de librar adaptándose constantemente. ¿Constantemente a costa de qué? A costa de muertos, ¿no? Al final, cómo se consigue perfeccionar las formas de hacer la guerra es a base de operaciones fallidas, a base de muertos y a base de batallas muy cruentas. Pero cuando uno profundiza en la documentación del ejército sublevado, lo que ve son problemas que son absolutamente endémicos, es decir, no son problemas iniciales, sino son problemas que se extienden a lo largo de los 3 años de conflicto, ¿no? Carestía de medios, falta de instrucción de las tropas. Por ejemplo, hay documentos que en la batalla del Ebro hablan de que la batalla del Ebro, que estamos hablando ya, digamos, casi al final de la guerra, ¿no?, un escenario en el cual el ejército sublevado ya es mucho más o es muy superior en potencia de fuego y en capacidad al ejército republicano, ¿no? Pues hay informes en los que hablan de que los soldados de refuerzo, de reemplazo que llegan a las unidades para cubrir bajas en la batalla del Ebro son soldados que han hecho 2 disparos, es decir, han disparado 2 veces un fusil en el campo de entrenamiento, no saben, algunos de hecho, algunos preguntan qué es esto cuando les enseñamos una granada, ¿no? Es decir, no saben ni qué es una granada, y cuando son enviados a la trinchera y se produce un asalto republicano, lo que hacen es simplemente tirar el fusil, se acurrucan y se ponen a llorar. Y eso evidentemente deriva de un problema que es endémico, que es la falta de instrucción. Es decir, los soldados del ejército sublevado y los del ejército republicano más o menos igual, básicamente lo que están son 3 semanas como máximo haciendo instrucción. 3 semanas para librar una guerra que es la más moderna del momento y sin haber tenido ninguna experiencia previa, porque recordemos que España no participa
la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es el antecedente claro en términos de modernidad. Con lo cual, básicamente, para hacer todo ese salto de modernidad, apenas tienen 3 semanas, que evidentemente son a todas luces insuficientes, y además eso se desarrolla en un entorno en el cual hay una carestía de medios tremenda, carestía de equipos, carestía de armamento, carestía de transportes, carestía de suministros, mucho más acusada, por supuesto, en el ejército republicano conforme avanza la guerra, pero que también está muy presente en la documentación interna del ejército sublevado de forma muy clara, y sobre todo una falta de preparación tremenda de los mandos, es decir, los oficiales del ejército sublevado, no los grandes oficiales que tenían más experiencia en campaña, no hablamos de, no sé, de Varela, del propio Franco, ¿no? Que no estudió en West Point, pero a veces se plantea como que fuera una especie de zote y tampoco es eso. Quiero decir, yo creo que existe un punto medio en ese sentido. Y el trabajo del cuartel general de Generalísimo lo demuestra porque muchas de las directivas que diseñan, digamos, son para mejorar los procedimientos, pero los cuadros medios del ejército sublevado son gente con, en general, ¿no? Evidentemente hay de todo, pero en general son gente con poca experiencia, con poca formación y con muchos problemas. Y eso deriva en una cuestión que es interesante, que es que para evitar, o digamos, para compensar esa falta de instrucción, lo que muchos comandantes de unidad y jefes de división hacen es acaparar medios. Es decir, yo no tengo mucha idea de cómo solventar estas cuestiones. La ecuación fácil que hago en mi cabeza es decir, bueno, cuantas más armas y más munición tenga y más munición sea capaz de meter en mi almacén, mucho mejor porque podré disparar más y me podré defender o podré avanzar más, ¿no? Y eso es una cuestión eso es un tema que es un problema endémico y que al final lo que genera es unos desequilibrios tremendos, ¿no? En los consumos de munición o en los consumos de equipo por parte de unidades muy dispares, ¿no? Y creo que es interesante precisamente para lo que tú comentabas ahora. Pues hay un dato interesante, ¿no? O algo que siempre llamó la atención. Yo escribí hace tiempo sobre el alférez provisional, ¿no? Un poco la figura, ¿no? De ese ejército que va creciendo, ¿no? Claro, y al final el ejército de 100.000 se convirtió en un ejército de 1.000.000, ¿no? Y ahí aparecen figuras, ¿no? Como el alférez provisional, el sargento provisional, que también existían en el otro bando, no es algo exclusivo, ¿no? Es decir, son figuras que existen en todos los ejércitos, pero que es una forma de adaptación, ¿no? De un ejército para una guerra en África a un ejército para una guerra total, ¿no? Claro, al final ahí lo que se necesita, evidentemente, para que un ejército funcione, lo que se necesita es digamos, una espina dorsal, ¿no? Un cuerpo de oficiales, sobre todo suboficiales y oficiales, digamos, medios, por así decirlo, que sean capaces de estructurar todo ese esfuerzo de guerra. Es decir, que sean capaces de construir una estructura que permita transmitir las órdenes, que son órdenes en ese sentido, y vuelvo a repetir, ¿no? Las órdenes y los planes de guerra y las instrucciones y las directivas que se generan en el seno del cuartel general de Generalísimo, es decir, no solo Franco, evidentemente, sino Franco junto a toda su, digamos, equipo, por así decirlo, ¿no? de colaboradores y de generales que están diseñando las operaciones y que intentan transformar de forma constante el ejército sublevado para hacerlo una maquinaria eficiente y para hacerlo una maquinaria eficaz con un objetivo, y si quieres luego de esto podemos hablar porque yo creo que es un tema interesante también, con el objetivo de ganar cuanto antes la guerra, porque existe esta idea de que Franco quiso deliberadamente retrasar la victoria con ciertas motivaciones, que yo creo que es una idea que no se sostiene desde el punto de vista documental, pero bueno, luego si quieres podemos hablar de... Sí, esa es una pregunta que te iba a hacer antes con lo de West Point y tal, y era una de las teorías, ¿no? De que alargó el... Sí, alargó el final de la guerra. Eso, sí, después al final. Al final del esto. Entonces, claro, al final, si el ejército sublevado o el ejército republicano igualmente, que lo decías bien a través de las escuelas de guerra, si lo que quiere precisamente es construir una estructura, una oficialidad que permita transmitir esas órdenes desde el alto mando, ¿no? Hasta las operaciones que se producen sobre el terreno, las cuestiones más puntuales sobre el terreno, lo que se necesita es una estructura de oficiales o un cuerpo de oficiales bien formado. Y eso es precisamente lo que se intenta paliar, esa falta de oficiales endémica. Muchos documentos del ejército, muchos documentos internos del ejército sublevado lo que plantean es: faltan oficiales, no tenemos oficiales suficientes, no hay ya no para instruir a las tropas, sino para comandar las operaciones. Había un documento, de hecho, interesante que decía es necesario sustituir a ciertos oficiales de una edad ya determinada que ya no pueden seguir el ritmo físico de las operaciones, ¿no? Simplemente es que no podían, digamos, seguir a las unidades, sino que
por su edad avanzada, pues necesitaban ser sustituidos, y eso evidentemente se intenta sustituir se intenta paliar con la cuestión de los alféreces provisionales. ¿Qué pasa además con estos alféreces provisionales? Estos alféreces provisionales no solo son, digamos, una figura que trate de paliar estos problemas que hay a nivel militar desde la perspectiva del ejército sublevado, es también una figura de índole política, y esto es importante. Eso es también una figura de índole política porque el ejército sublevado tiene una misión importante, que a veces también se ha un poco minusvalorado, yo creo, desde el punto de vista historiográfico, ¿no? A veces parece que el ejército, la única función, la única misión, el único objetivo o propósito que tenía era ganar la guerra. Ganar la guerra y ya está. Bueno, no. Tiene el propósito de ganar la guerra, evidentemente, propósito principal, porque si no gana la guerra, todo lo demás da igual. No hay franquismo, no hay nada. Pero además de ganar la guerra, por el ejército sublevado pasan más de 1 millón de individuos. 1 millón de individuos de las generaciones más jóvenes del país en ese momento, ¿no? Es decir, las generaciones que están en los 20, ¿no? Y son las generaciones que van a formar parte, digamos, o que van a dar lugar a las nuevas generaciones y que van a constituir un poco la base social en los próximos años. Y eso, evidentemente, genera una oportunidad de adoctrinamiento muy importante, ¿no? Y al final, todo ejército per se, y eso lo sabemos, ¿no? De cualquier experiencia militar contemporánea, todo ejército es todo encuadramiento militar es un proceso de adoctrinamiento y un proceso de de creación de un espíritu de corps y un espíritu nacional, ¿no? Sí. Y eso, evidentemente, el ejército sublevado lo hace. Y cuando uno va a la documentación del ejército sublevado, lo que ve es que, recogiendo lo que decía antes, en un entorno de una falta de instrucción endémica en la cual había soldados que hasta en la batalla del Ebro, en los compases finales de la batalla del Ebro, llegaban y los oficiales se quejaban al cuartel general del Generalísimo diciendo, oiga, pero es que nos han enviado gente que dice que ha disparado, ha pegado 2 tiros, literalmente no sabe lo que es una granada y los hemos metido aquí en la Sierra de Pándols en unos combates absolutamente brutales y evidentemente lo que han hecho es pues, acurrucarse y llorar o hemos tenido que sacar la pistola porque la mitad se nos iban a retaguardia porque evidentemente huían, ¿no? Ante un bombardeo republicano, un avance republicano. En ese contexto en el cual lo que dictaría, digamos, la lógica, entendiendo la lógica como la estamos utilizando aquí, lo que dictaría la lógica sería que todos los recursos disponibles y todo el tiempo disponible se pusiera o se invirtiese en mejorar, digamos, las capacidades militares de los soldados, ¿no? Al menos en que supieran lanzar una granada, que muchos o algunos no sabían. Sin embargo, cuando uno va, digamos, a los programas de instrucción, hay una parte importante de esos programas de instrucción en las cuales se está hablando de cosas que nada tienen que ver con lo militar, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones prácticas, pues el subsidio combatiente, las promesas de trabajo que tendrán cuando llegue la desmovilización y se acabe la guerra, los beneficios sociales que podrán tener como excombatientes y que les proveerá el régimen franquista cuando llegue la victoria, o cuestiones que no son o que son mucho más teóricas y mucho más, digamos, poco útiles desde el punto de vista práctico militar, como son unas conferencias sobre los reyes católicos, ¿no? Claro, si uno piensa en por qué a unos soldados que no saben disparar les dan una conferencia sobre los reyes católicos cuando lo que necesitan es saber disparar y saber cómo operar en combate y saber cómo protegerse de la aviación y saber cómo protegerse de la artillería, etcétera, etcétera, evidentemente eso nos apunta a una cuestión fundamental que es la cuestión del adoctrinamiento en el ejército. Sí, claro, claro. Crear una unidad de algún tipo dentro del ejército, sí, claro. Y aprovechar para el régimen franquista, que no deja de ser una dictadura, que se está construyendo durante la Guerra Civil, necesita construir unas bases de apoyo social, ¿no? Y esas bases de apoyo social se construyen a través de muchas formas. Se construyen a través de los beneficios que se les dan a los excombatientes, se construyen a través de múltiples vías y una de las vías es precisamente socializar una serie de ideas básicas, ¿no? De la grandeza de España, de la centralidad de la religión católica, de la centralidad de la nación frente a otros modelos, digamos, más, como podía ser, en cierta medida, plurinacionales, podemos decir así, o digamos, donde tenían peso otras identidades nacionales, pues la catalana, la vasca, en ese sentido, ¿no? Y en todo ese proceso, la figura de los alféreces provisionales es fundamental, porque precisamente los alféreces provisionales se seleccionan de las
entre, digamos... Hablando de eso, Miguel, te interrumpo, pero sí. tengo estos dos libritos, no sé si los conoces. Ay, no son estos, espera. Qué mal quedo. Ahí, son dos libros como este de tamaño y ya sí, no creo que lo encuentro, que son el libro del soldado nacional. Sí, yo los tengo por aquí en algún lado, ahora no sabría decir. Y viene con todo el ideario, ¿no? Es decir, con lo que cantaban, con lo que creían, con lo que rezaban, con lo que repetían, ¿no? Sus dogmas, su fe, ¿no? Es decir, es importante entenderlo. Y está muy bien el libro, que es de mi amigo Fernando Calvo Regueral, y ahora no sé dónde lo tengo. Es un problema de tener tantos libros. Sí, yo también lo tengo por aquí en algún punto de todo esto que tengo por aquí atrás, pero ahora no sabría. Pero sí, al final es interesante porque eso precisamente lo que hace es señalar que dentro del esfuerzo de guerra no solo es un esfuerzo de guerra entendido en términos militares, que también, sino también es un esfuerzo de guerra entendido en términos ideológicos. En ambos bandos, quiero decir, el ejército republicano también buscaba politizar a sus combatientes y también buscaba convencer a sus combatientes. Pero paradójicamente, muchas veces, para el caso de la Guerra Civil Española, esto como que no se ha negado, pero para el caso del ejército sublevado al menos, no se ha negado, pero como que se ha dicho, bueno, pero lo fundamental era ganar la guerra. Yo siempre he pensado, digo, bueno, claro, si lo que nos dicen los historiadores de la guerra, ¿no?, sobre la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi y el ejército soviético y otros, era precisamente que se hacían unos esfuerzos tremendos por convencer a los soldados de lo que estaban haciendo en términos ideológicos, me resulta paradójico, ¿no?, o contradictorio que en el caso del ejército franquista esto no se hiciera. Se hacía, pero también en el republicano estaba el comisario político. Claro. Pero que es verdad, pero a lo que voy es que a veces la historiografía ha tratado un poco o ha dejado un poco de lado esta función adoctrinadora del ejército sublevado, que yo creo que es fundamental y yo creo que es capital para entender lo que es el proceso de construcción de la dictadura y cómo la experiencia de guerra es un elemento capital de ese proceso de construcción de la dictadura, ¿no? Y además, precisamente sobre el caso de y ya con esto termino este pequeño excurso que estaba haciendo, sobre el caso de las milicias que señalabas, ¿no?, antes, me venía a la cabeza que al final historiográficamente, y es muy curioso esto, y no sé si se ve en imagen, pero bueno, tengo el libro aquí, es este de aquí de Casas de la Vega, al final los referentes bibliográficos, por así decirlo, que tenemos de la historia militar de la Guerra Civil Española y de una cuestión tan capital, ¿no?, como los alféreces provisionales o como las milicias nacionales, están escritos por oficiales militares con una clara vinculación al franquismo o que bien ellos mismos fueron alféreces provisionales, ¿no? En el caso del libro de los alféreces provisionales es muy claro. Lo escribe José María Gárate, que él es un alférez provisional y tiene unas memorias, además, sobre los alféreces provisionales. Con lo cual yo creo que eran temas que necesitaban y que sigan necesitando. Para el caso de las milicias nacionales no hay un trabajo, ¿no? Siguen necesitando una revisión historiográfica, digamos, desde las perspectivas, yo creo, más avanzadas, en las cuales, evidentemente, esa distancia o esa, en este caso, cercanía política esté mucho menos preso, o sea, digamos, haya desaparecido en favor, digamos, del rigor y del trabajo metodológico serio, ¿no? Y yo creo que también era importante introducir esa parte de los alféreces provisionales en el libro desde esa perspectiva, ¿no? Pues interesante. Pues tenemos más o menos muchos puntos de tu libro, claro, es que hay mucho que contar. Sí, si quieres, está aquello de la guerra lenta, si quieres. Claro, nos faltaba esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esa guerra lenta, no? Claro. ¿Fue una dilación o era la única forma que se podía hacer? Claro, yo creo que ahí con eso acaba la explicación porque lo has resumido perfectamente, ¿no? Es la forma en la que se podía hacer. Claro, la tesis de la guerra lenta además es curioso porque, y yo sobre esto escribí, o sea, digamos, este intento de refutación de esa tesis de la guerra lenta deliberada por parte de Franco, ya ha salido en la historiografía anteriormente, ¿no? Antes mencionaba el caso del libro de David Alegre, de la batalla de Teruel, que lo plantea en algún momento en el libro, y yo escribí un artículo para una revista académica con otro autor que también ha trabajado mucho en la cuestión de la guerra civil recientemente, Luis Antonio Ruiz Casero, ¿no?, que hizo un libro en Despertaferros sobre los frentes de Toledo y Guadalajara en la guerra civil, y escribimos un articulillo juntos sobre esta cuestión, y en el libro un poco parto de ese artículo para expandir algunas ideas más. Pues no hice programa con él, me parece. No. Él publicó el libro, yo creo que hace 1 o 2 años, ¿puede ser? ¿Cómo se llama? El libro se llama Sin lustre, sin gloria.
Los frentes de Toledo y Guadalajara en la Guerra Civil, que publicó ¿El Despertar. nombre? El nombre es Sin lustre, sin gloria. No, del. El nombre de él, Luis Antonio Ruiz Casero. Es que me suena. El libro lo tengo, ¿eh? Y me extraña. No haber Sí, hecho o por sea, él hablaba sobre todo, digamos, de la parte que más trabajó en su tesis doctoral, que digamos son esos frentes en torno a Madrid, ¿no? Esos denominados frentes tranquilos, que tampoco eran frentes tranquilos como tal, pero bueno, pero digamos esa parte es la que la trabaja él. Pero esta idea de la guerra lenta es curioso porque tiene una larga historia y es interesante, ¿no? Porque esta idea de la lentitud de Franco a la hora de avanzar ya lo planteaban los propios geógrafos del caudillo, ¿no? En los años 30, 40, 50, 60, y decían, no, es que Franco iba tan lento porque no quería evitar destrucciones innecesarias, ¿no? Es decir, quería avanzar pero sin destruir tanto, cuando evidentemente sabemos que eso no fue así, ¿no? Los bombardeos de Barcelona de marzo del 38, todos los bombardeos de la costa mediterránea, en fin. Sabemos evidentemente que la preocupación por la destrucción no era un elemento importante en el plan de Franco, ¿no? Pero los geógrafos de Franco lo planteaban por esta vía. Luego hay otra gente hay otros historiadores, y antes mencionabas el libro este de Franco no estudió en West Point, y hay otro libro que escribió también un militar, Carlos Blanco Escolá, que se llama, creo que La incompetencia militar de Franco, directamente, que hablaba precisamente de que Franco iba lento pues porque era un militar mediocre y que no tenía conocimientos de nada. Que yo creo que es una idea que tampoco necesariamente se sostiene, ¿no? Desde luego no era un militar mediocre en el sentido de que era un absoluto negado para la guerra. Yo creo que eso no o sea, al menos se observa el funcionamiento del cuartel general de Generalísimo, yo creo que eso no se ajusta a la realidad. Y luego, desde otra perspectiva, hay otros historiadores, ya desde unos enfoques más rigurosos y bastante más precisos, como son Ángel Viñas o Paul Preston, que planteaban, sobre todo ellos, ¿no? También otros, pero sobre todo ellos, que planteaban esta idea de que Franco fue lento, o digamos, demoró el final de la guerra de forma deliberada, cuando podía haber ganado anteriormente, por dos cuestiones. Primero, para asentar su poder, ¿no? Es decir, para ganar tiempo con el cual poder asentarse, digamos, al frente de la coalición golpista, al frente del Estado que se estaba creando, ¿no? Y, en segundo lugar, para llevar a cabo una represión más profunda, ¿no? Pero, claro, eso son dos elementos que al final se sostienen sobre una cuestión, que si planteamos que Franco pudo retrasar deliberadamente el final de la guerra, significa que Franco o el ejército franquista podía haber ganado la guerra en cualquier otro momento anterior si hubiera querido. Claro, cuando uno, de nuevo, desciende a la documentación que hay del ejército sublevado y ve la infinidad de problemas que tenían, la carestía de medios, la falta de instrucción, lo que hablábamos antes, ¿no? Los problemas de formación de la oficialidad, el conservadurismo que tenían muchos mandos, ¿no? A la hora de avanzar. De hecho, hay un documento que es súper interesante de los días previos a la conquista de Barcelona por parte de las fuerzas sublevadas, ¿no? En las cuales al cuerpo de ejército, creo que es si no recuerdo mal, es el cuerpo de ejército de Urgell, el cuartel general del Generalísimo le dice: usted está diciendo que no puede avanzar porque ha sufrido, creo que son 15 bajas en todo un cuerpo de ejército, ¿no? Cuando el ejército republicano en ese momento sabemos, ¿no?, que estaba, pues ofrecía una resistencia testimonial porque estaban absolutamente en retirada. Con lo cual, todos esos problemas lo que hacen es que las unidades avancen de forma muy conservadora, avancen de forma muy lenta. Entonces, claro, precisamente esto lo que apunta es que esa idea de la guerra lenta no se podía haber producido antes porque básicamente el ejército franquista no tenía la capacidad de dar o asestar ese golpe definitivo, porque parece, ¿no?, que, por ejemplo, después de la campaña de digamos, de la ofensiva de Aragón, ¿no?, cuando las fuerzas franquistas consiguen alcanzar Lérida y demás, parece que ahí tenían el camino libre hasta Barcelona, pero bueno, el camino libre hasta Barcelona, eso no es así. Había unidades del ejército republicano que estaban maltrechas, que estaban desorganizadas, pero que hubieran ofrecido una resistencia, con lo cual a veces se asume, ¿no?, partiendo de este desconocimiento desde el análisis de la documentación militar, que el ejército sublevado, y de nuevo volvemos a esta idea que comentaba antes, era una especie de máquina perfectamente funcional y bien engrasada y eficiente, que no tenía apenas problemas, y el ejército republicano era un poco el ejército de Pancho Villa, ¿no?, cuando
si uno va a la realidad documental, se ve que no es así, sino que el ejército sublevado tenía muchos problemas. Era un ejército más potente, tenía evidentemente el apoyo de las potencias fascistas en términos de armamento, de aviación, que fue fundamental, ¿no?, para ganar la guerra, como sabemos, pero desde luego no era un ejército que fuese una maquinaria perfectamente engrasada, ¿no?, para haber terminado la guerra antes. Y además, a veces se plantea también otra cuestión, que eso yo creo que puede interesar a aquellas personas que les interese toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y que lo habrán leído, por ejemplo, en los trabajos de la pentalogía que tiene David Stagel, ¿no?, que publicó, creo que es ediciones Salamina, si no recuerdo mal, sobre la Operación Barbarroja, digamos, la batalla de Moscú, tal, que lo que plantea es precisamente que esa idea de la Blitzkrieg, ¿no?, de esa guerra relámpago, de un ejército alemán perfectamente funcional, que era una máquina, una absoluta pisonadora y que básicamente avanzaba kilómetros y kilómetros sin ningún tipo de problema, detrás había una realidad mucho más precaria, ¿no?, y mucho más difícil. Al final, como todos sabemos desde hace tiempo, el ejército alemán en la Unión Soviética era un ejército esencialmente hipomóvil, ¿no? Se movía básicamente con caballos, más allá de las unidades Panzer, que eran unidades puntuales que operaban en sitios puntuales, se movía con caballos, se movía con burros, se movía con muchísimo material capturado del ejército francés y que generaba unas pesadillas logísticas absolutas. Tú imagínate que cada unidad con 5 tipos de camiones. Claro, entonces al final, precisamente, cuando a veces se plantea el caso de la lentitud de la guerra de Franco en la Guerra Civil Española y se compara, ¿no?, con lo que le decían sus aliados alemanes e italianos, ¿no?, porque los alemanes e italianos presionaban, ¿no?, para acabar la guerra cuanto antes, a veces como que yo creo que indirectamente se cae en la idea de que alemanes e italianos después sus guerras las libraron de una forma fulgurante, ¿no?, y rápida y aproblemática, cuando no es así. Y de nuevo vuelvo a una idea, y creo que es importante esta idea. Cuando alemanes e italianos apremiaban a Franco, ¿no?, al cuartel general generalísimo en este caso, para que acabase la guerra cuanto antes, había una diferencia fundamental entre unos y otros. Alemanes e italianos no habían librado una guerra al nivel de modernidad y al nivel de tecnificación como era la Guerra Civil Española. En ese momento no la habían librado, luego la librarían en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hasta septiembre de 1939, Italia, la única guerra que libró fue la guerra en Etiopía, ¿no? Y fue una guerra. Y en el caso de los alemanes no habían librado una guerra. Tendrían un ejército muy modernizado y evidentemente era un ejército muy modernizado, la aviación era muy moderna, pero no tenían experiencia real en campaña, ¿no? Y quien sabía de las dificultades, de las problemáticas y de cómo se había producido ese proceso de construcción improvisado, sobrevenido, con todas las problemáticas que suponía tener que adaptarse constantemente a nuevas realidades que no habían sido tenidas en cuenta porque no existía un plan, porque no existía la idea de que se fuera a producir una guerra civil larga, moderna y total y de masas. Quien sabía de todas esas dificultades era el cuartel general de Generalísimo, ¿no? Con lo cual yo creo que es interesante también que desde la perspectiva de la historia de la guerra, ¿no?, que se trata un poco, o digamos que es esa corriente historiográfica en la que se trata de insertar este libro, es interesante que desde esa perspectiva podamos tratar un poco de construir algunos de los mitos que existen sobre la Guerra Civil Española, ¿no?, que hemos hablado, la cuestión de la colonialidad, la cuestión de que la deserción suponía que deserción igual a una persona apolítica, esta cuestión de la guerra lenta, la cuestión de que el ejército sublevado no tenía intenciones de adoctrinar a sus tropas, cuando sí que las tenía, ¿no? Yo creo que un poco el libro viene a aportar a esos debates, ¿no?, a tratar de aportar una perspectiva a partir de y aquí tomo una expresión que tomo prestada siempre de mi buen amigo, que lo he mencionado varias veces, David Alegre, ¿no? Que él habla siempre de que la Guerra Civil Española es una especie de guerra sin guerra, ¿no? Se ha escrito muchísimo sobre la Guerra Civil Española desde el punto de vista de la violencia, desde el punto de vista de la dimensión internacional, ¿no?, el Comité de No Intervención, las dinámicas políticas que había en la retaguardia, pero hasta hace muy poco apenas había trabajos actualizados, ¿no?, y renovados sobre lo que pasaba en los frentes, ¿no? Y yo creo que es interesante que por ahí vayamos un poco tapando esa cuestión. Pues, Miguel,
yo creo que tu libro va a tapar, ¿no?, muchos agujeros historiográficos y sobre todo va a hacer que la gente plantee, bueno, visiones nuevas, y lo recomiendo, me parece muy interesante. A ver si saco yo tiempo para leerlo. Yo nunca miento, no me da tiempo a leer todos los libros que me llegan. Me llegan 2 o 3 diarios, no pero es, este no es libro... particularmente pequeño. No. No Pero yo creo que con este programa en el que muestras un poco lo que trae tu libro, mucha gente se va a animar a conocer Cruzados sin Gloria, y espero que vuelvas otro día a hablarnos un poco más del libro y de la Guerra Civil Española, que aquí en Bellum Artis, cuando empecé a hablar de ello, tenía mucho miedo, pero por suerte ya llevo, no sé, yo más de 20 programas, y la verdad es que la gente le está gustando porque todo el mundo que viene lo trata con rigor, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Contar la historia de la Guerra Civil Española, como fue, y eso nos hace también conocer nuestro pasado, ¿no? Nuestro pasado común, en un enfrentamiento entre españoles que hay que tratar históricamente, ¿no? Y después ya cada uno con su corazoncito tendrá sus simpatías, pero lo interesante, ¿no?, es mostrar, ¿no?, lo que fue la realidad histórica. Pues Miguel, Cruzados sin Gloria, ya explicaste un poco qué hay en tu libro, y si puedes destacar algo que haga único tu libro, o algo que atraiga a la gente para que lea tu libro. Bueno, mira, yo creo que me quedo un poco con, bueno, primero agradecerte por supuesto la invitación, y yo encantado de haber participado aquí, y agradecer también a todos los que nos escuchen y ya digo, encantado de haber podido explicar un poco lo que quería plantear en el libro. Y sobre esto que me decías, yo creo que me quedo con lo último que señalabas, que al final es un poco la experiencia de las familias de casi todos, de nosotros y nosotras, ¿no? Que estamos hoy en día, por parte de abuelos, por parte de bisabuelos, por parte de padres, ¿no? Y en este caso yo creo que una de las partes interesantes del libro, uno de los elementos que lo hace particularmente interesante, es que trata un poco de reconstruir esa experiencia personal, ¿no? Y se tratan, más allá de las cuestiones un poco más militares, un poco más generales que hemos estado hablando en el programa, ¿no? Trata también de la experiencia de la gente, ¿no? De la experiencia de la gente desde el punto de vista del sufrimiento en combate, pero no solo del sufrimiento en combate, que quizá es algo más habitual de ver en otros trabajos, ¿no?, historiográficos sobre diferentes guerras, sino también de un poco el día a día en las trincheras, un poco del día a día de la camaradería que existía, de las formas de relación entre ellos, también de lo que pasaba en las retaguardias, ¿no?, de experiencias como las borracheras, las juergas, el sexo también tiene una presencia en el libro. Yo creo que es interesante desde ese punto de vista. También toda la cuestión del sufrimiento psicológico, ¿no?, los suicidios, los trastornos mentales al calor del conflicto. Yo creo que tratar de reconstruir un poco esa dimensión humana, esa dimensión personal, creo que es particularmente interesante, y creo que le da un toque muy atractivo, ¿no?, porque creo que plantea un diálogo muy interesante un diálogo que permite una identificación muy, muy interesante con el lector, y que además, en mi caso personal, ¿no?, y con esto cierro, en mi caso personal también hay una identificación con un pasado familiar, ¿no?, porque supongo que como muchos de quienes nos escuchen, pues en este caso mi abuelo fue movilizado en febrero del 38, ¿no?, en el ejército precisamente sublevado. Y bueno, en cierto modo yo creo que buena parte de lo que yo cuento en el libro es un poco, y en algún momento lo pongo en los agradecimientos, lo pongo, ¿no? Yo creo que este libro al final no deja de ser un poco la historia de mi abuelo, sin yo conocer directamente la historia de mi abuelo, pero digamos de su boca, pero es un poco la historia de mi abuelo, de lo que él pudo vivir, de lo que él pudo experimentar, de lo que pudo suponer la guerra para él. Y yo creo que en cierto modo al final la historia de los abuelos de mucha gente que pueda estar interesada en el libro puede verse reflejada en un poco lo que intento tratar en las páginas de Cruzados sin Gloria, ¿no? Con lo cual yo creo que por ahí puede ser un elemento de interés para la gente que quiera conocer, como bien decías, ¿no?, una parte capital de nuestra historia, tratada con rigor y tratada bueno, metodológicamente, y tratada con precisión, pero sobre todo también tratada desde una parte experiencial muy interesante que yo creo que puede apelar a mucha gente, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo planteo por ahí, ¿no? No sé qué tal funcionará, pero bueno, lo planteo por ahí. Seguro que va a funcionar bien, Miguel, y muchas gracias por estar aquí en Bellum Artis. Estamos en diferido, en pleno verano.
pero la gente en los comentarios puede dejar preguntas y ahí estarás tú para contestar las preguntas. Vale, sí, yo estaré y atento. también en Twitter, estás en Twitter, ¿no? Con el nombre igual de Miguel Sí. Alonso, ¿no? Es decir, Miguel Alonso. Sí, @Malonso_, creo que es, si no recuerdo mal. Malonso _, justo. Sí. Pues ahí también te pueden buscar. Pues Claro. muchas gracias, Miguel, y nos despedimos hasta otro día más aquí en Bellum Artis. Si quieres decir algo al público como despedida. Nada, que espero que si se compra el libro sea de interés y que guste y que genere también esa identificación que decía, ¿no? Con ese pasado familiar de muchos de nosotros y muchas de nosotras. Y nada, y que evidentemente tanto por Twitter como mi correo que está por ahí en la página de mi universidad, si alguien me quiere escribir para cualquier cosa, yo encantadísimo de atenderles y de escuchar las historias y de poder ayudar si alguien está buscando algo de su pasado familiar, pues encantado de conocer también las opiniones, por supuesto, del libro. Buenas y malas, todas las que sean. Claro. Muchas gracias, Francisco. Pues muchas gracias, Miguel, y gracias a todos los Bellum Arteros y los que llegáis nuevos aquí al canal. Espero que os haya gustado el programa y si es así, deis a me gusta, dejéis un comentario, compartáis y si sois los nuevos estos que llegasteis, suscribiros al canal activando las campanitas y si estáis en otra plataforma, en iVoox, Spotify, Google Podcast, pues haceros llegar aquí un comentario o en las redes sociales, que es interesante saber dónde escuchan Bellum Artis los cientos de seguidores de la historia. Gracias a todos y muchas gracias especialmente a los mecenas que apoyáis el canal. Hasta la próxima. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.